Hola, esta semana después del descanso de vacaciones seguimos con la serie de podcast de divulgación de la FIAD. Esta semana hablaremos de la historia y futuro de los lenguajes de programación. Empecemos con un poco de historia. El primer lenguaje de programación que se reconoce históricamente fue creado en el siglo XIX por Ada Lovelace, una matemática británica. Ella escribió un algoritmo para que una máquina teórica llamada la máquina analítica, diseñada por Charles Babbage, pudiera calcular los números de Bernoulli. Aunque la máquina nunca se construyó en su tiempo, el algoritmo de Ada se considera el primer programa informático de la historia. Por eso, a Ada Lovelace se le conoce como la primera programadora. Ese lenguaje era más una notación matemática que un lenguaje de programación como los que conocemos hoy, pero marcó el inicio de la idea de que una máquina podía seguir instrucciones para realizar tareas complejas. Primeros lenguajes reales de programación, ya en computadoras reales. 1. Assembly años 40 y 50. Uno de los primeros lenguajes usados directamente en computadoras. Era específico de cada máquina y muy cercano al lenguaje de máquina binario. 2. Fortran 1957. Considerado el primer lenguaje de alto nivel ampliamente usado. Fue diseñado para cálculos científicos y matemáticos. 3. Lisp 1958. Otro lenguaje temprano orientado a la inteligencia artificial. 4. COBOL 1959, enfocado en aplicaciones de negocios y administración. Alguien se preguntará, pero a mí no me enseñaron ninguno de esos lenguajes en la escuela. Esto se debe a que surge el lenguaje C. El lenguaje C es como un eslabón clave en la evolución de los lenguajes de programación. Te explico cómo se relaciona con esos primeros lenguajes. Orígenes de C. C fue creado a principios de los años 70 por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. Nació como una evolución de un lenguaje anterior llamado B, que a su vez fue influenciado por BCPL, un lenguaje aún más antiguo de los años 60. La idea era tener un lenguaje que permitiera escribir sistemas operativos y programas con buen rendimiento, pero sin tener que usar directamente Assembly. Relación con lenguajes anteriores. 1. Assembly. C es mucho más legible y portable que el lenguaje ensamblador, pero aún cercano al hardware. Puedes acceder directamente a la memoria, manejar bits, trabajar con punteros, etc., igual que en ensamblador, pero con una sintaxis más humana. Por eso, C a veces se llama un lenguaje de alto nivel con bajo nivel de abstracción. 2. Fortran y COBOL. Fueron diseñados para propósitos específicos científicos y de negocios, respectivamente. C es más generalista y más eficiente en términos de control y velocidad. A diferencia de COBOL, que era muy verbal, C es minimalista y orientado a la eficiencia. 3. Lisp. Muy diferente en filosofía. Lisp es funcional y muy flexible en cuanto a estructuras de datos. C, en cambio, es imperativo y estructurado, orientado al control explícito del flujo del programa. ¿Por qué es importante C? El sistema operativo Unix fue reescrito casi completamente en C, lo cual fue revolucionario para su portabilidad. C se convirtió en el lenguaje base sobre el cual se construyeron muchos otros, como C++, Java, Objective-C y hasta partes de Python. Muchos compiladores, sistemas operativos y software embebido aún se escriben en C. Muchos lenguajes modernos han tratado de reemplazar o mejorar a C, especialmente en áreas donde C domina, sistemas operativos, control de hardware embebidos, compiladores, etc. Pero C es tan básico y universal que reemplazarlo no es fácil. Aquí van algunos de los principales candidatos modernos. Rust. Objetivo: reemplazar a C y C++ en desarrollo de sistemas, pero con seguridad en la memoria. Ventaja clave: evita errores comunes como null pointers, buffer overflows y race conditions, todo en tiempo de compilación. Tiene un modelo de propiedad de memoria muy estricto pero poderoso. Ya se está usando en partes de Firefox, el kernel de Linux y muchos proyectos nuevos. SIG. Muy similar a C, pero con mejoras modernas. Mejor manejo de errores. Compilación cruzada integrada, ideal para sistemas embebidos. Sin undefined behavior como en C. Su meta es ser un reemplazo directo de C. Incluso puede compilar código C y usar sus headers directamente. Carbon de Google, aún experimental. Propuesto como sucesor de C++, más que de C directamente, pero con ideas aplicables. Ofrece una transición más suave desde C++ que pasar, por ejemplo, a Rust. NIM, V,
vale más nuevos y experimentales. Ofrecen diferentes enfoques para velocidad, seguridad y facilidad de uso. Algunos se enfocan en ser lo más rápidos posible sin sacrificar legibilidad. ¿Por qué C aún no ha sido reemplazado? Está en todas partes. Kernels, sistemas embebidos, drivers, compiladores. Es súper portable y hay herramientas para todo. Muchísimo código legado escrito en C. Los compiladores de muchos lenguajes modernos están escritos en ironías de la vida en C. ¿Qué pasa con Python? Python tiene un papel súper importante y único dentro del mundo de los lenguajes de programación. Te explico su rol por áreas y por qué es tan querido. Lenguaje multipropósito. Python no está limitado a un solo uso. Puedes usarlo para web, automatización, ciencia de datos, inteligencia artificial, scripting, videojuegos, redes, educación, lo que sea. Es como el cuchillo suizo de la programación. El rey en ciencia de datos e inteligencia artificial es el lenguaje más usado en Machine Learning, Deep Learning, análisis de datos y visualización. Gracias a librerías como NumPy, Pandas, TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, etc. Fácil de usar por científicos y no programadores, lo cual lo hace súper accesible. Ideal para principiantes, sintaxis limpia, sin llaves ni punto y coma. Muy legible, casi como leer pseudocódigo. Por eso es muy común como primer lenguaje en universidades y cursos. Importante en desarrollo web. No es el más rápido, pero es muy usado con frameworks como Django y Flask. Perfecto para desarrollar backends rápidos y mantenibles. Automatización y scripting. Muchos lo usan para automatizar tareas repetitivas, mover archivos, renombrar documentos, conectar APIs, manejar datos, etc. Aquí Python brilla por su simpleza y rapidez para escribir scripts útiles. Lenguaje de soporte en proyectos grandes. Aunque no es tan rápido como C o Rust, se usa junto a ellos. Por ejemplo, una app puede tener su núcleo en C++, pero usar Python para controlarla o extenderla con plugins. Es muy usado en herramientas de videojuegos, incluso si el motor principal es otro. Popularidad altísima. Está constantemente entre los 3 lenguajes más populares del mundo, según rankings como TIOP y Stack Overflow. Hay millones de librerías, paquetes y tutoriales disponibles. Sus límites. No es el mejor para programación de sistemas o embebidos, aplicaciones de muy alto rendimiento en tiempo real, pero puede interactuar con otros lenguajes como C o Rust para cubrir esos casos. En resumen, Python es el lenguaje de la productividad, del prototipado rápido, de los datos y de la accesibilidad. Es el mejor amigo del programador cuando quiere hacer algo que funcione rápido sin complicarse demasiado. El futuro de los lenguajes de programación no es solo técnico, también depende de cómo evoluciona la tecnología, las necesidades del mundo real y cómo los programadores quieren y pueden trabajar. Aquí te dejo una visión general de hacia dónde va el futuro de los lenguajes de programación. Tendencias clave en la evolución de los lenguajes. 1. Seguridad primero, memory safe, thread safe. Como en el caso de Rust, los nuevos lenguajes tienden a proteger al programador de errores peligrosos, sin tener que usar garbage collectors como en Java o Python. Lenguajes como SIG, Vale, Carbon siguen esta línea. 2. Integración con inteligencia artificial. Lenguajes que faciliten el trabajo con modelos de IA, ML y procesamiento de datos crecerán mucho. Python domina por ahora, pero se están explorando alternativas más rápidas y seguras como Mojo. Incluso se habla de lenguajes ayudados por IA, autocompletado, corrección, optimización automática. 3. Web y multiplataforma por defecto. Lenguajes que funcionen bien tanto en frontend como backend, móviles y desktop tendrán ventaja. JavaScript y derivados como TypeScript siguen creciendo, y lenguajes como Dart, Kotlin Multiplatform y Rust con WebAssembly ganan terreno. 4. Composición y simplicidad. Se busca evitar lenguajes gigantescos y difíciles como SHA-1 SHA-1. Los nuevos lenguajes intentan ser más simples, legibles y componibles, como Go o SIG. 5. Programación embebida y de sistemas más accesible. Se intenta que el desarrollo de firmware y sistemas críticos no esté reservado solo a expertos en C. Rust, TinyGo y similares hacen el desarrollo embebido más seguro y moderno. ¿Qué lenguajes tienen más futuro? Rust, fuerte en sistemas, WebAssembly, seguridad. Python,
Seguirá siendo clave en IA, ciencia de datos y automatización. TypeScript, el estándar de facto para aplicaciones web modernas. Go, popular en infraestructura y microservicios. SIG y Mojo tienen potencial pero aún están creciendo. ¿Llegará un lenguaje final? Probablemente no. Lo más probable es que sigamos teniendo muchos lenguajes, cada uno optimizado para un tipo de tarea, pero sí veremos una convergencia hacia lenguajes más seguros, más fáciles de mantener a largo plazo, más compatibles con herramientas de IA. Con esto terminamos el podcast de esta semana. Muchas gracias por su atención.